Cristianismo y política. Esa es una serie que voy a compartir. Algunos dirán, pero ese tema todavía no lo predico, ya está diciendo. No se imaginan, porque alguien puede decir, esto no, ¿qué tiene de espiritual? Acuérdese de mí en el desarrollo. Tiene más espiritualidad de lo que usted pueda pensar. El tema de hoy, ¿el cristianismo necesita la política? De eso voy a hablar en esta mañana como primer tema. Hay un dicho muy conocido cuando se reúne un grupo en familia o de amigos que dicen, miren, alguien sabio por ahí dice, miren, para no pelear y terminar como la última vez que terminamos discutiendo, no vamos a hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. ¿Han oído eso? ¿Qué tan cierto será? Bueno, ciertamente en la mayoría de los casos que sucede, por no decir que en todos, hablar de deporte, de religión y política termina en discusiones y pleitos acalorados. ¿Sí o no? Esto sucede entre cristianos y no cristianos. Por ejemplo, si alguien dice, el América es el mejor equipo de México. ¿Ya ven? Ya empezamos a pelear. Las Chivas van a decir, no, las Chivas es el mejor del mundo. Pero ¿saben qué? El Atlas es el mejor del universo. Ya ven, ya. Si fuera por ustedes ya me estarían apedreando. Bueno, ya ni se diga de política, cuando se habla de política. O de religión. ¿Ha tenido alguna discusión con sus familiares por causa de que usted es cristiano? Bueno. Entonces, como vamos a hablar temas como Jesús y la política y el cristianismo, ¿debe un cristiano involucrarse en política, etcétera? Pues es un tema polémico. Yo lo sé, lo entiendo. Es un tema que va a generar distintas opiniones, que algunos querrán entrar en un pleito. Nosotros no le vamos a entrar al pleito, ¿sí? Porque es innecesario, es algo que no debe de suceder. Tiene que haber madurez para entender que no es sabio pelear ni discutir, y mucho menos agredirse cuando se tratan estos temas. Miren, necesitamos respetar las opiniones de los demás, ya sean deportivas, religiosas o políticas, porque no es difícil entender que aquí hay gente que tiene su línea política que más le acomoda, y estoy convencido de que no es la misma en todos. Cada quien tiene la suya. Bueno, yo tengo la mía también. ¿Sí? Entonces hay que respetar la opinión de todos. Al fin y al cabo, hermanos, los cristianos, por cierto, ¿cuántos son cristianos? Bueno, hay uno que otro chiva por ahí que está bien. Bueno, al fin y al cabo a los cristianos nos interesa lo que Dios dice al respecto. No tanto nos debe interesar lo que dicen los demás sobre el tema que vamos a tratar. A mí como cristiano me interesa qué dice la Biblia sobre el tema. No sé si a ustedes les interese. Entonces mi opinión personal va a quedar en segundo término, la tuya también. ¿Por qué? Porque si la Biblia sí enseña acerca de la actitud que debemos de tener hacia los gobernantes, hacia la política o las políticas que se ejercen en este mundo. Y la Biblia pues es un cúmulo de verdades, las verdades de Dios. Y hay dos verdades en la Biblia en cuanto a nuestra actitud que debemos de tener los cristianos hacia la política, cualquier doctrina política o tendencia política que sea. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la política en general? Y es el gobierno que ejerce la política o los gobernantes. Dos verdades. Uno, las Escrituras nos enseñan claramente
con mucha claridad que la voluntad de Dios para los cristianos es lo más importante sobre todo y sobre todos. ¿Alguien puede objetar eso? Lo repito porque nadie contestó. Otra vez, ahí va, a lo mejor no lo dije entendible. Las Escrituras nos enseñan muy claramente que lo más importante en la vida de un cristiano es hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien objeta eso? Ok, para los cristianos. David decía en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos quieren aprender a hacer la voluntad de Dios? Está expresada en la Biblia. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Nosotros como cristianos servimos al Dios vivo. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Necesitamos ser guiados por Dios. Y los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. En los tiempos de Jesús había bandos políticos. Algunos cuestionaron a Jesús en una ocasión. Acuérdense, este es el primer tema. Yo sé que van a surgir preguntas y no sea de esa gente que luego comenta a veces, ¡ay, le faltó decir esto! Pues es que, entonces, o sea, ¿cómo? Pues vamos de paso en paso, ¿no? Como debe de ser. A Jesús lo cuestionaron muchas veces. En una ocasión le dijeron, ¿qué, tú qué? ¿Eso que estás enseñando qué? Porque obviamente que su enseñanza desafiaba y chocaba con las políticas de su tiempo. Y Jesús dijo en Juan 7:16, dijo, mi doctrina no es mía, doctrina es enseñanza. Se habla de doctrina política. El PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, todos los partidos políticos en México tienen lo que se llama doctrina política. Ok, porque doctrina no es una palabra religiosa, significa enseñanza. Entonces le preguntan a Jesús, lo cuestionan y él dice, mi doctrina no es mía, o sea, mi enseñanza, lo que yo les estoy enseñando no sale de mi libre arbitrio, no, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Ahora fíjate el 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Conocerá si la doctrina que Él enseñó es de Dios. Y lo que yo les voy a enseñar es la doctrina de Jesús. Entonces ustedes ya van a saber si lo que dice la Biblia es la voluntad de Dios a la cual debemos de obedecer o seguimos con nuestros rollos. ¿Sí? Alguien preguntará, ¿y cuál es la doctrina de Jesús respecto a la política? ¿Cuál es esa doctrina respecto a la política? Es una buena pregunta que vamos a estar respondiendo a través del mensaje y de los que siguen. De aquí a las elecciones que va a haber aquí en México, que es importante. Pero vamos a establecer lo siguiente, miren. Los planes de Dios son inalterables. ¿Alguien duda eso? Son inalterables. Es decir, nadie los puede cambiar. Lo que Dios decida hacer, lo va a hacer. Punto. Ningún gobierno, y menos ningún político, va a poder o puede frustrar la voluntad de Dios. ¿Alguien puede objetar eso? Digo, a lo mejor un ateo. Pero un cristiano dice, no, claro que no. Por supuesto que nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Bueno, esto que acabo de decir, la Biblia lo enseña por todas partes, de que Dios es el dueño de todo. Él es soberano. Ok. Miren, cristianos, vamos a empezar. Empecemos creyendo, fíjense esa palabra, creyendo. Porque hay creyentes incrédulos que leyendo, oyendo, no creen lo que oyen. Y ahí hay un problema. Pero empecemos creyendo que Dios es el que pone y quita a los gobernantes. ¿Alguien puede objetar eso? Nomás 3.
Conteste, ¿no están dormidos o qué? Otra vez. Dios pone y quita reyes. Él es el que los pone y los quita, permite, etcétera. ¿Alguien puede objetar eso? No. ¿Eso? ¿Ya despertaron? Daniel 2:21 lo dice claramente. Pero tenemos que creerlo. Si no lo creemos, no, bueno, allí dice, pero es que yo debo de, mi voto es el que, ¿tu voto? ¿En serio tu voto? ¿O Dios detrás de todo? Bueno, Daniel 2:21. Dios, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. ¿Qué hace Dios? Quita reyes y pone reyes. Eso tenemos que creerlo. Si no lo creemos, pues ya de entrada no estaríamos empezando bien con el tema. Porque todo lo demás va a quedar en tela de duda. Si no creo que Dios es el que pone y quita. Ahora, Dios como creador y dueño de la creación, la gobierna. Porque Él es el dueño. Y en ese gobierno de su creación, Dios en su soberanía decidió delegar a hombres, seres humanos, de su autoridad para gobernar aquí en la tierra. Y Él delega el poder de gobernar a los que Él decida, porque Él no toma consejo de nadie. Él delega su autoridad de gobernar a los que Él decida o a los que Él escoja para que gobiernen o a los que Él permita que gobiernen, aunque alguien puede decir, híjole, pero es que ese, ¿cómo pudo haberlo puesto Dios? Sin embargo, Dios está detrás de todo. También está en la Biblia, lo que acabo de decir. Daniel 4:17, versión Palabra de Dios para Todos. Dice aquí lo siguiente: así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que todas las criaturas, y aquí hay una buena cantidad de criaturas humanas, sepan que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. ¿Qué hace el Dios Altísimo? Gobierna sobre los reinos humanos. Él da el poder a quien Él quiere. Así, punto. ¿Qué hace Dios? Da el poder a quien Él quiere. Y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres, o al que algunos pueden despreciar. ¿Ese es el gobernador? Pues sí, ese es. No, ¿cómo es posible? Los que votaron por él son unos tontos. Pues no, ¿por qué? Y el que está porque Dios lo permitió, porque Dios lo escogió. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es de ahí tenemos que partir nosotros. Fíjense, a veces los políticos, los gobernantes, se sienten dueños de un país, del país que gobiernan. Y también a veces se sienten dueños de la gente a la que gobiernan y abusan de su poder. Una vez los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron: ay, Señor, nosotros queremos hacer esto. ¿Quién va a ser el primero? Dice: miren, los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente, abusan de ellos, pero entre ustedes no va a ser así, porque a ellos les iba a delegar autoridad espiritual. Dice: pero entre ustedes no debe de ser así, ustedes tienen que servir. Y una definición de política es buscar el bien común. Ya después hablaré un poquito más de eso. Entonces Jesús los ubica y dice: a ver, ¿quieren ustedes ser los primeros, los que gobiernan, dirigen? Pues no se fijen en los políticos que están ahorita, porque ellos se enseñorean ya de tiempos inmemoriales hasta la fecha. Dice: pero si tú quieres ser un líder espiritual, no te vas a enseñorear de la gente, no vas a hacer lo que hacen los gobernantes. Hubo un rey llamado Nabucodonosor que gobernó uno de los imperios más
majestuosos, esa es la realidad, que ha existido. Gobernó Babilonia a partir del año 604 después de Cristo. Durante 42 años gobernó, pues de manera soberbia, prepotente, como suele suceder, ¿no? Pero tanto era su orgullo que él se atribuía que el esplendor de Babilonia era porque él era muy cerebro, ¿sí? Y desafió a Dios con su soberbia. Y el profeta le advirtió y le dijo: no hagas eso, Dios es el que te puso. ¿Cuál Dios ni qué nada? Yo aquí Nabucco. Y bueno, al desafiar a Dios, todos los que desafían a Dios, tarde o temprano se van a enfrentar con el juicio de Dios. Y le vino el juicio, de tal manera que perdió la razón y acabó comportándose como una bestia. Fíjense, el político número uno del mejor y más grande imperio de ese tiempo y de muchos siglos, terminó conduciéndose como una bestia. Si usted conoce a algún político que se conduce como bestia, es el juicio de Dios. Y andan 2, 3 por ahí. Ok. Pero Dios trató con él. Y finalmente se humilló y reconoció al Dios del cielo. En Daniel 4:34, ahí registró Daniel ese acontecimiento de ese político. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. O sea, mirando a Dios, reconociendo. Ahora ya no miraba hacia abajo a los demás con orgullo. No, ahora alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Porque miró a Dios, reconoció a Dios y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Ahí ya está reconociendo que es Dios el que tiene el gobierno final. Y su reino por todas las edades. Y termina diciendo: todos los habitantes de la tierra, ¿cuántos? Incluyéndote a ti. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿No sabe quién soy yo? Nada. Usted es nada delante de Dios. ¿No sabe quién soy yo? Sí, usted es polvo. ¿Se acuerdan? Usted es polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que somos, polvo. Fíjate lo que sigue diciendo Nabucodonosor. Y él, Dios, hace según su voluntad. Eso es lo que tenemos que tener muy presente. Hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? No hay uno solo que pueda decirle a Dios eso. Entonces, un buen entendimiento de esta verdad que está en la Biblia por todos lados nos va a ayudar a ver y a entender que la política o políticas que los hombres hemos desarrollado para gobernarnos, esas políticas son solo una forma que Dios usa cuando Él quiere para llevar a cabo su voluntad. Hay gente que dice: los cristianos tenemos que involucrarnos en la política. Otros dicen: no, tenemos que estar alejados. Esa no es la labor de la iglesia, o el énfasis o la voluntad de Dios primaria de un cristiano. Y sacan un argumento y dicen: José fue primer ministro de Egipto. Sí, pero a él no lo eligieron por voto. Ni tampoco se lanzó como: yo quiero ser primer ministro de Egipto. No, a él se lo llevaron de esclavo. Ahora, ¿qué pasó allí? Ahí es donde se ve claramente que Dios fue el que usó eso para llevarlo a ser primer ministro de Egipto. ¿Pero para qué creen? ¿Para que se hiciera rico?
¿Para que señoreara de la gente? No, porque él sabía que iba a venir una hambruna en donde vivían todos sus hermanos y su padre, y que un día iba a haber mucha hambre, y que él le había aconsejado al faraón que guardara el del grano. Claro, mucho de esto José no lo entendía, pero cuando la hambruna llegó, llegaron a comprar su familia, los hermanos que lo habían vendido, y él los reconoció, y ellos se asustaron cuando supieron que era José. Él dijo, no, tranquilos, no se me preocupen, no se preocupen. Dios lo encaminó todo a bien para preservarles la vida a ustedes. Dígame, ¿qué político piensa eso? Ok, pues José fue llevado ahí, pero no por elección, fue porque Dios quiso llevarlo ahí. Ahora, fíjense qué importante preservar el linaje, porque de ese linaje, ¿quién viene? Jesús. Entonces, no hay que confundir, el ejemplo de José no aplica de que un cristiano debe involucrarse. Bueno, si Dios lo llama y lo pone, sí, pero de eso hablaré un poco más adelante. También Dios, para cumplir sus propósitos, en ocasiones, ponga atención a esto, voy a repetirlo, Dios, para cumplir sus propósitos, en ocasiones también permite que hombres, que hombres perversos asciendan al poder. No es que a Dios se le escapó. En ocasiones Dios permite que hombres malos gobiernen naciones enteras, que abusen de sus gobernados. Algunos cometen genocidios, otros se enriquecen ilícitamente. Alguien puede decir, ¿a poco Dios puso a Hitler? Bueno, lo permitió. Dios permitió que tanto los babilonios como los romanos estuvieran encima de Israel como castigo y juicio por su rebelión. O sea, Dios se vale de todo. Eso es lo que nos cuesta trabajo entender, porque algunos aquí en lo que acabo de decir, es donde se atoran y dicen, pastor, yo no puedo entender a un Dios así. ¿Cómo permitió a Hitler? Sí, lo permitió, no se le escapó, él lo permitió por algo. Hay una respuesta, pero no me quiero meter tanto en eso, ¿no? Entonces algunos se atoran aquí, pastor, yo no puedo entender a un Dios así, que pueda permitir que alguien, pues un genocidio, un prepotente y un dictador llegue al poder. Bueno, esta es la respuesta. Si tú no entiendes esto, que Dios permite que a veces hombres perversos asciendan al poder, si tú no lo entiendes, el problema no es de Dios, el problema es tuyo. Nuestro problema es que no creemos que Dios hace las cosas como Él quiere. Ese es el problema, que no creemos que Dios hace las cosas como Él quiere y permite lo que Él quiere y hace como Él quiere. Y como dijo Nabucodonosor, Él tiene el gobierno y el dominio sobre todos los reinos de la tierra. Entonces el problema es de nosotros, que no creemos que Dios puede hacer eso en su soberanía. Para nosotros los cristianos, Romanos 8:28 es crucial. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos, está hablando de cristianos, sabemos. Ese es el asunto, muchos no saben. Aquí el verbo saber aquí también se puede traducir como entender. Entonces también se puede leer. Y entendemos, y aquí entra el asunto, algunos no lo entienden. No lo creen, no lo entienden. No. Ese no es el Dios. No, ese Dios. ¿Cómo? ¿Permitió que Hitler? Sí, lo permitió. Como juicio para Israel. Y no ha sido el único. Entonces es crucial Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los cristianos. Entonces nosotros, todas las cosas
Vamos a aplicarlo de esta manera. Todos los gobernantes, todos los políticos que estén donde estén, como hayan llegado, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos un llamado con propósito. Y todo lo que suceda a nuestro alrededor, aunque parezca negativo para la gente, los habitantes de esta tierra, para nosotros los creyentes sabemos que el que está gobernando encima de ellos, que tiene el control de todo, ¿quién es? Dios. Ok, muy bien. Entonces creo que vamos bien. En segundo lugar, debemos entender que absolutamente ningún gobierno, ningún sistema o doctrina política es infalible. ¿Pueden entender eso? Pues no me contestan, pues. ¿Qué les pasa? A ver, otra vez. Ningún gobierno, tenemos que entender esto. Si no lo entendemos, también ya de ahí partimos mal. Tenemos que entender lo mejor posible que ningún gobierno es infalible. ¿Entienden eso? O sea, bueno, peras y manzanas. Infalible quiere decir que no se equivoca. ¿Habrá algún gobierno que no se equivoca? Entonces, hay que entenderlo. Ningún gobierno es infalible. Ninguna doctrina política, por maravillosa que sea, es perfecta. Tiene errores. Ningún político es infalible. Ninguno. Todos se equivocan. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Partir de ahí es importante. ¿Por qué? Porque entonces de ahí extraemos o deducimos que ningún político, ningún sistema o doctrina política puede, al no ser perfecto, es incompleto. No va a haber satisfacción total, y mucho menos puede una doctrina política y ningún político salvarnos. Miren, toda política o doctrina política o tendencia política es imperfecta. ¿Por qué? Porque está concebida en las mentes de hombres y de mujeres imperfectos. Por más sabio que sea un ser humano, sigue siendo imperfecto y se sigue equivocando. Por más doctorados que tenga y hasta premios Nobel de literatura, de física, de química, se sigue equivocando. ¿Están conscientes de eso? Sí. Ok, porque parece como que cuando vemos a los que gobiernan, si yo estuviera no haría eso. Mejor ni decir nada. Mejor, como dice la Biblia, oren por sus gobernantes. ¿Pero cómo es posible? Pues se equivocó. La gobernadora se equivocó. ¿Pero cómo? Se equivocó. ¿Tú no te equivocas? Entonces bájale. No es posible. Y luego empiezan las ofensas. Todos los que siguen a ese político son unos quién sabe. Oye, ya te estás equivocando. ¿Y luego tú quieres gobernar? No. Miren, por otro lado, volteando la tortilla para que se vaya cociendo, ¿no? No encontramos, escuchen, en el Nuevo Testamento ni un solo pasaje, ni uno solo. Algunos sacan algunos textos, pero cuando los analizamos te das cuenta que los sacan del contexto. ¿Sí? Pero no hay un solo pasaje donde Jesús o algunos de sus discípulos enseñaran que por medio de la política gobernaran para quitar la idolatría del corazón de la gente. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde ni Jesús ni sus discípulos enseñaran que por medio de la política la gente no va a cometer adulterio, no va a decir mentiras, no va a fraudear o
tener prácticas corruptas. No hay nada. Tampoco se ve en los evangelios que Jesús o los apóstoles alentaran a los demás creyentes a la desobediencia civil. No hay un solo pasaje. No, levántate y agarra tu bandera o vamos a gritar ahí y a quemar la puerta del palacio. Para protestar contra las injusticias del gobernante o los gobernantes. No hay un solo pasaje en los que insinuara a Jesús ni sus discípulos: vamos a levantarnos en desobediencia civil, vamos a manifestarnos porque este gobierno es brutal, las leyes son brutales y nos están aplastando. No ha habido imperio más abusivo que el Imperio Romano. Basta que se eche un clavadito ahí en la lectura para que se dé cuenta cómo eran. Nosotros nos quejamos porque queremos ir a Ciudad Guzmán, tienes que pagar en la autopista. En los tiempos bíblicos pagaban por salir de la ciudad un impuesto, y para querer entrar había otro impuesto. ¿Era justo? Pues no. Pero ¿cuándo dijo Jesús no paguen? ¿Cuándo dijeron los discípulos no paguen? Nunca hicieron una insinuación a la desobediencia civil. Hace los años de la pandemia, es triste decir esto, pero hubo pastores que hablaron públicamente a la desobediencia civil a sus gobiernos. Y eso es muy lamentable. Un pastor muy reconocido en los Estados Unidos dijo: si no votan por Donald Trump, no son cristianos. Tampoco estoy pegando el grito en el cielo. Pues se equivocó el pastor, punto. Pues todos nos equivocamos, ¿no? Porque el púlpito no debe ser una tribuna. Ya hablaremos más. Tribuna política, ya hablaremos más de eso. Lo que sí vemos en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento es a Jesús y a los apóstoles enseñar a los cristianos, a sus contemporáneos del primer siglo, a proclamar el evangelio, a vivir sus vidas que demostraran pues la evidencia de ese poder transformador que tiene el evangelio. Y eso fue totalmente alejado de la política. Cuando Jesús les dijo: ustedes son la luz del mundo, que su luz brille y los hombres vean. Y algunos los han tomado y han dicho: no, yo quiero ser gobernador para brillar la luz de Cristo. Bueno, ok, vamos a darle el derecho de la duda, como dicen, ¿no? No se ve a Jesús haciendo otra cosa más que muestren el poder que hay en mi palabra, cómo yo vine a cambiarlos de forma de vida. Fíjense, Juan el Bautista, ¿no digo Juan el Bautista? Él fue el precursor de Jesús, o sea, él venía anunciando: ya viene, ya se acerca aquel, el Mesías que todos esperamos. Y él hablaba la verdad, y había, pues estaban los fariseos, los herodianos, que era un partido político, estaban los publicanos, ya hablaré un poquito más adelante de ellos. Había partidos políticos en los tiempos de Jesús. Entonces, cuando Juan el Bautista empieza a predicar que ya viene el Mesías, bueno, como nació en Israel, pues todos creían que un día vendría el Mesías. Y al mensaje de Juan el Bautista reaccionaron. Y miren lo que sucede, Lucas 3:7. Está hablando Juan el Bautista y dice: decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, o sea, por Juan. Miren lo que les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Va a venir un juicio sobre todos ustedes, les decía. Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, demuestren que creen que el Mesías va a venir con una vida recta. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre. O sea, somos del linaje de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea,
La salvación y la liberación de la esclavitud del pecado no es por herencia. Mi abuelito fue copastor o pastor. No. Sigo leyendo versículo 9. Dice, y ya también el hacha, fíjense esto, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Su mensaje no era político, pero lo estaban oyendo los que hacían política, que eran los que lo estaban cuestionando, a los que les dijo víboras. Como que tenía razón, ¿verdad? Porque a veces parecen eso. Fíjate, el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces, Juan? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Justicia social. ¿O no? Ahí está. ¿Está hablando de política? No está hablando de política. Está hablando, si Dios se ha bendecido, comparte. ¿Qué hacen los ricos? ¿Hacen eso? No. Pues aquí tenemos magnates que no pagan impuestos. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, comparta. No está hablando de política. En otras palabras, ¿necesito de política para hacer justicia social? Yo no. Ustedes hagan lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos, que eran los que cobraban los impuestos a favor de Roma, que pues, eran judíos algunos de ellos. Era una concesión que se les daba a algunos para que recaudaran los impuestos a favor de Roma, del Imperio Romano. Ahora yo les hago una pregunta, ¿les gustan los impuestos? Pues fíjate, hasta la palabra dice impuesto. Pues a nadie le gustan los impuestos. Y los publicanos eran los que cobraban impuestos a favor de Roma, pero abusaban los tremendos, como ciertos políticos aquí cercanos. Yo acabo de pagar mis refrendos y ahí infracciones de a 260 por hora. No puedo no correr aquí a 30 kilómetros por hora. Tú dices, ay, no cabe duda, ¿verdad? Te meten ahí. Bueno, ok, sigamos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. O sea, estaban creyendo, el Mesías viene, ay, no, pues hay que alinearse. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros los publicanos? Miren lo que les dice Juan. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, los impuestos que deben cobrar, no exijan más, no se pasen de listos, porque ustedes llevan ya su porcentaje, pero quieren el 10%. O sea, el 10%. No puedes hacer nada aquí en México. Yo estoy hablando de aquí. ¿Quieres iniciar un negocio? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres venderle? Bueno, dame el 10% y te compro. Para mí. Pura corrupción. No está hablando de política. Está hablando de que aquellos que han recibido la luz vivan como Dios quiere que vivan. ¿Notan que es independientemente de cualquier partido político? ¿Ok? No exijan más de lo que se está ordenado. 14. También le preguntaron unos de la Guardia Nacional. También algunos policías municipales de Guadalajara. Y uno que otro de Zapopan. Vinieron y le preguntaron, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Miren lo que les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿Habrá aquí algún policía? ¿Algún agente de tránsito? O sea, no extorsionen a la gente. ¿Se fijan que no es nuevo? Pero si discutías de política con ellos, pues claro, ellos estaban a favor de su partido político. Pero ustedes son bien ladrones, pero también el otro. Mira, el otro robaba poquito. Este roba mucho, pero nos dejaba robar. Y ahora el que está no nos deja robar.
Entonces estoy muy enojado por eso. ¿Se dan cuenta del masacote que hay en el mundo? Bueno, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. ¿Saben a qué se refiere calumniar? De que para sacarle dinero le sembraban, como aquí te siembran la droga, te siembran algo. A ver, te vamos a revisar el auto. Y luego te ponen allí un carrujo de marihuana y luego, ya, aquí, saca la mano. No, ustedes me la pusieron, ¿cómo crees? No, a ver, levanta ahorita al bote, vas al bote. Por eso nunca dejes entrar a un policía a tu auto, nunca te bajes. Eso dice la ley, pues quédate ahí adentro, no te bajes cuando te digan. Son expertos en la extorsión, no todos. Pero ¿notan lo que está diciendo? Era gente que de alguna manera hacía política y seguía políticas, porque los de arriba, que decían que eran los grandes, les exigían también a los de abajo, como aquí. Exactamente lo mismo. Y esto ya, estamos hablando de hace 2000 años. ¿Ha mejorado? Pero tengo fe que este próximo presidente o presidenta va a mejorar. Sigue soñando. No extorsiones a nadie, no calumniéis, o sea, no mientas y calumnias y digas que para sacarles dinero. Y luego miren lo que dice, y contentaos con vuestro salario. No. Juan el Bautista, un día le dice a Herodes, oye, hay algo que tú estás haciendo muy mal. Herodes era el gobernador, el representante de Roma, gobernaba a favor de Roma. Dice, tú estás haciendo algo que no te es lícito. Agarraste a la esposa de tu hermano. ¿Y tú quién eres para...? No te es lícito, Herodes. O sea, estaba denunciando el pecado a un político. ¿Y saben qué le pasó a Juan? Es decir, ¿tú crees que la iglesia, los foros cristianos, las congregaciones deben ser tribunas para promover políticos y políticas? ¿No? De eso voy a hablar más adelante, nomás les estoy dejando ahí para que no se me duerman. El apóstol Pablo, él enseñó con toda claridad que nuestra responsabilidad como cristianos para con el gobierno en turno, en el caso de él, era Nerón, que está catalogado como uno de los emperadores más sanguinarios que existieron en los tiempos de los Césares. Y él enseñó que nuestra responsabilidad como cristianos para con el gobierno en turno es obedecer las leyes que van de acuerdo obviamente con nuestra creencia, e instruyó a que seamos buenos ciudadanos. Y él escribió en Romanos capítulo 13 versículo 1, lo leo. Fíjate cómo dice, todos deben respetar las autoridades del gobierno. ¿Cuántos? No, pero yo le voy a otro partido. Si yo les pregunto, ¿cuántos son priistas? Va a haber algunos. ¿Cuántos son panistas? Va a haber algunos. ¿Cuántos son MC? Va a haber. ¿Cuántos son de Morena? Va a haber. Aquí hay de todo, ¿sí o no? Pero aquí dice que todos deben respetar la autoridad del gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno en turno. O sea, si no me gusta cómo gobierna el gobernador que tenemos, pero si él dice que nos pongamos una mascarilla para no contagiar, yo me la pongo. ¿Entiende? Si pone un impuesto que me parece injusto, pues todos los impuestos. Bueno, puedo decir, ¡ay, otro impuesto! Pero, bueno. Porque si no pagas impuestos,
por eso se llama impuesto. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Más claro no puede ser. O sea, la autoridad que tiene el gobernador de aquí de Jalisco, se la dio Dios. Se equivocó Dios. No te aceleres. No, ¿cómo que se equivocó? A lo mejor permitió, o él lo eligió. Eso solo él lo sabe. Pero ahí está el gobernador que tenemos hoy, que ya va de salida. Y también el presidente del país. Que no me gusta que... ¿Y? ¿Vas a ir a romper la puerta del palacio? O sea, hermanos, no. Esto es para cristianos, obviamente. Si hay alguna feminista aquí, pues necesito que mis guaruras me protejan al salir, porque no me vaya a dar una buena... No vaya a echar gasolina y me prenda fuego. No, andan bien bravas las señoras. Dice, los que están gobernando ahora, dice aquí, fueron puestos por Dios. Aunque no nos guste. A mí hay cosas que sinceramente no me gustan de algunos políticos o gobernantes, pero ni modo de ponerme a discutir con Dios. Si yo los ofendo o me burlo, estoy agrediendo a Dios porque Dios los puso. ¿Se dan cuenta? Versículo 2. Por tanto, o sea, puesto que Dios los puso allí, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. No solo por las mismas autoridades, sino por Dios. Versículo 3. Las autoridades, y esto va, ojalá y escuchen, las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. A ver, seamos sinceros. Cuando ves un policía que viene, ¿que sientes confianza o miedo? No, yo no estoy levantando ni insinuando a la desobediencia civil. No, lejos de eso. Pero pues se lo han ganado, ¿no? Pero no todos son así. De hecho, tenemos un pastor que es policía, Raimundo es policía. Y ya tiene un grupo de policías que ha ganado para Cristo. Y se reúnen. Y ya él es jefe. Y vieran cómo han salido de toda esa corrupción, pero se la están viendo bien dura. Porque son muy corruptos algunos, y los de arriba. Entonces dice, las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo, sino para que se sientan seguros. Escuchen, autoridades que nos gobiernan. Eso dice la Biblia. Yo no creo la Biblia. Pues no, ni modo. Pero eso no significa que un día no vayas a dar cuenta de cómo gobernaste. En cambio, sigo leyendo, los que deben temerles son los que hacen maldades. Esos deben de temer a las autoridades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. O sea, eres un buen ciudadano, eres una buena ciudadana. Versículo 4. El que gobierna, fíjate lo que dice la Biblia, aunque algunos líderes, la mayoría no lo saben, porque muchos de ellos no creen en Dios. Algunos dicen que creen en Dios, pero ignoran todo esto y son corruptos. El que gobierna es un siervo de Dios que te puede ayudar, o sea, a mí. ¿Qué es el que gobierna? Un siervo de Dios, porque Dios lo puso. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte. Y seguro que usará su poder que Dios le dio. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios
y dedican su tiempo a cumplir su trabajo. Ahora bien, ¿para qué son los impuestos? Pues para los servicios públicos. ¿O no? Luz, porque el agua es un regalo de Dios, pero cuesta entubarla. Hay gente que dice, en relación a los pastores, flojos, que trabajen. Dice, aunque es otro tema, no quisiera desviarme mucho. Pero, ¿por qué recogen dinero? ¿Por qué piden dinero? Hasta la cuenta te ponen ya. Bueno, pues yo no tengo ningún convenio con la Comisión de Electricidad y el recibo sale más de 60,000 pesos, nada más el de aquí. ¿Qué quieren? ¿Que yo los pague o qué? Pues no tengo. Hay gente que ni sentido común usa. Todos lo tenemos, pero no lo usan. Ay, pura pedidera. Pura pedidera. Todo pedidera. Oye, pues, hay que tener sentido. Miren, uno de los grandes engaños de Satanás, pongan atención, es cuando logra que los cristianos pongamos nuestra confianza en las manos de políticos y gobernantes. Ese ha sido un gancho del enemigo. Ha hecho pensar a cristianos y a denominaciones enteras que eligiendo ciertos políticos o gobernantes por medio del voto, ellos entonces van a poder legislar legislar leyes que tengan que ver con la moral nuestra y con nuestro bienestar económico. Si votamos por este político, nos va a ir bien económicamente. Le voy a decir algo, hermano. Mire, los cristianos no necesitamos que los políticos legislen contra el aborto. Yo no necesito que ningún político legisle contra el aborto, porque mi esposa no aborta. Mis familiares no abortan, que son cristianos. Las cristianas no abortan. Con o sin ley, los cristianos saben que el aborto es un asesinato. Yo no necesito que legislen en el Congreso para no abortar o para abortar. Yo ya sé lo que se tiene que hacer. ¿Sí o no? Los cristianos no dependemos de las políticas económicas para tener que comer. Los cristianos dependemos de la provisión de Dios, sea el partido que sea. Nos equivocamos los cristianos y pensamos que por medio de la política y los políticos podemos difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. Espérame. Yo no necesito ningún político para que defienda lo que yo creo. Daniel vivió allí con Nabucco y con Darío y reyes paganos que prohibían orar por ley, pero él siguió orando. Entonces, legislen o no, a mí no, es irrelevante. Es un error pensar. Es más, yo he escuchado incluso predicadores que dicen, por culpa nuestra ya se legalizó, por culpa de la iglesia, dicen, o los cristianos, ya se legalizó el aborto aquí en el país. No, espérame, compadre, no, eso no es culpa mía. ¿Cómo me va a echar la culpa a mí? ¿O qué quieres que hagamos? ¿Que nos levantemos, que protestemos? Bueno, Argentina en el 2018, 600,000 argentinos se levantaron en contra de la ley que permitía el divorcio, y los senadores, porque fue en la Cámara Alta de la de senadores, dijeron, ¡ay, 600,000! No, será un río de gente, ¡no al aborto, no al aborto! Y no aprobaron la ley. Pero creo que 2 años después
hasta la fecha ya está aprobada. Fue culpa de los cristianos, ¿eh? No, por favor. Jesús dijo claramente, por haberse multiplicado la maldad, hay una multiplicación de la maldad. Yo les he dicho desde siempre, las cosas en este mundo no van a mejorar. No hay ser humano, por mejor político que sea, que vaya a poder mejorar la moral y la conducta de sus gobernados. No. Fíjate lo que dijo Pablo, 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas que lo que debes hacer en la casa de Dios o en medio de la congregación, en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjate, hay dos palabras importantes aquí. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Nosotros, la iglesia, somos donde los que sostenemos las verdades del evangelio. Una columna es para sostener el peso, ¿sí? Un baluarte es algo que protege o defiende. Yo qué necesidad tengo de que un político o un cristiano, vamos a votar por ese cristiano para que sea un legislador? 1, 2, es una bronquísima que, bueno, ya hablaremos después de eso también. Para que legislen, para que ni se les ocurre legislar para prohibir que nos reunamos los cristianos. Ay, no, que el Señor no lo permita. ¿Y si sucediera qué? Pues hay que aprovechar que ahorita no hay de esas leyes, ¿o no? Y algunos dicen, ay, hoy no voy. En los tiempos de Pablo, por ley no se podían reunir. Era una ley romana. Entonces, ¿quién va a defender las verdades del evangelio? ¿Los políticos? Yo no necesito que legislen para guardar los valores morales. Yo ya los tengo, que me los da la palabra de Dios. Con o sin política, yo ya los tengo, porque la palabra de Dios me los puso en mi corazón. ¿Sí o no? Sí. Yo sé que más de uno ha de estar, se está equivocando, probablemente, porque todos nos equivocamos, ¿no? Pero a lo mejor el equivocado eres tú, probablemente, porque todos nos equivocamos. Entonces ya todos tranquilitos. Mira, de acuerdo a la voluntad de Dios, el objetivo principal del cristianismo es preservar, proteger y defender las verdades del evangelio. Y todo aquello que va de acuerdo a la palabra de Dios. Y de esta tribuna levantarnos en contra, no del sistema político, sino del pecado. Porque el pecado, créanme, lo que es democrático. Hay líderes panistas que son bien corruptos, hay líderes priistas que son peores, hay morenistas que son requete peores. Es democrático. Ese a todos les llega. Entonces, ¿es cuestión de política? Por supuesto que no. Es nuestro deber. Si desde aquí yo me agarro hablando a favor de algún político, no. Dios me libre. Esa no es mi labor, ni mi trabajo, ni mi responsabilidad. Si yo voy a una conferencia sobre el calentamiento global y llego allí, va a venir una eminencia que va a hablar sobre eso y a mí me interesa el tema y luego empieza a hablar de Cristiano Ronaldo. No, acabo de estar en España y que yo, que no sé qué, y vi a Cristiano, y que ya, bueno, ya juega en otro lugar y que yo, oiga, espérame, yo vine aquí a escuchar una conferencia sobre el calentamiento global.
Hay cristianos que llegan a sus iglesias y escuchan un discurso político. Pobres ovejas. Y hay de ese pastor. No han entendido. Estoy convencidísimo de eso. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena a invertir nuestras fuerzas, nuestro tiempo y menos nuestro dinero en asuntos políticos. Nuestra misión como cristianos no consiste en cambiar un país por medio de reformas o de doctrinas políticas, sino en cambiar los corazones de las personas a través de la proclamación de la palabra de Dios. Escuchen esto, la prosperidad, la calidad de vida de los habitantes de un país no viene por el ejercicio de alguna doctrina política, no, sino por corazones transformados por el Evangelio de Jesús. Miren, el trabajo que nosotros hacemos es hacer no solo mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos. ¿Y saben una cosa? En el sentido estricto de política, yo estoy haciendo política, porque es buscar el bien común de los demás, por medio de la palabra de Dios. Ahora, cada uno de ustedes es testigo del poder del Evangelio, ¿sí o no? Ahí les va, 1 Corintios 6:9, rápido. Dice Pablo, aquí en esta versión: ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? Reino, hay un rey, hay leyes. Dios. Dice, no os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que viene a continuación, versículo 11. Y eso erais algunos de vosotros. A ver, ¿en cuál lista tú dices, yo era eso? Por lo menos uno. Todos estábamos ahí, ¿sí o no? Pero ya no eres. ¿Qué tal? Ese es el poder del Evangelio. A mí no me cambia ni el PRI, ni el PAN, a mí no me cambia ningún político y ninguna nada. Aunque me gusta la política, debo confesarlo. Estoy al tanto de la política, no solo del país. Al que quiere echarse una platicadita, hablamos. No estoy tampoco presumiendo, no soy experto, no soy politólogo, pero más o menos ahí me defiendo. Mas esto erais algunos. Oye, ¿ya no eres un idólatra? No, fíjate. ¿Ya no eres adúltero? No, ahora ya. Fíjate, ya no eres un adúltero. A ver, una ley que legislan los políticos para que te cambien esa conducta. Pues aquí en Jalisco ya hasta quitaron la pena por adulterio y por calumnias, creo que son 100 pesos de multa. A nosotros nos rige una ley, leyes dadas por el político de políticos, si así le pudiéramos llamar. Son intachables, completas, poderosas leyes, la ley de Cristo que vive y habita en nuestros corazones. Yo sé que más de alguno debe estar diciendo, no, esto los va a hacer a políticos, nada más, no, todavía no acabo, pero ese es el primer servicio. Ya están ahí, a lo mejor ya están mandando mensajes, ese Chuy Olivares. No, ¿se acuerdan del que les comenté de la brevedad de la vida? Si yo le contara. No le voy a contar porque ya se me fue el tiempo. Oye, entonces ya no eres un pervertido sexual, no. Ya no eres un ladrón, ya no robas, no. Ya no te emborrachas, no. Ya no calumnias, ya soy más calmado. Ya no estafas a nadie, no, ya agarré un trabajo mejor. Esto erais algunos.
pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La misión de la iglesia, hermanos, es propagar el Evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado. Esa es nuestra misión. Solamente cuando los corazones de los habitantes de cualquier país son cambiados por el Evangelio de Cristo y por Cristo mismo, ese país tendrá sin duda un cambio notorio. Pero predicar nos va a traer enemigos. A través de los siglos los cristianos han sobrevivido y crecido bajo gobiernos y políticas antagónicas, paganas, represivas. Hace 50 años, en 1975, en China, prácticamente no había cristianos. En este 2024, ya hay más de 150 millones de cristianos chinos. Y el gobierno chino es ateo. Es ilegal ser cristiano en China. ¿Y cómo se han multiplicado? Dicen los analistas que para el 2030 China tendrá 250 millones de cristianos. La política en ese país ha sido un cero a la izquierda en el crecimiento de los cristianos. ¿Necesitan ellos políticos que los defiendan? Yo tampoco. Ningún partido político es la salvación del mundo. ¿Les queda claro o no? Sí. Hasta los niños. Miren, Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado. Eso Dios lo sabía. Pero no por la política, sino por el Evangelio de Jesucristo. Si la salvación de los seres humanos fuera por medio de la política, Dios el Padre hubiera enviado un político, pero envió a un Salvador. Ahora, ¿estoy desechando la política? Nada que ver. Ya ustedes se darán cuenta que no. Pero la pregunta es, ¿el cristianismo necesita la política? La respuesta es no. El cristianismo. ¿La gente necesita mejores políticas, mejores políticos o un salvador? Eso es más arriba. Y con eso nos vamos a quedar. Lo que la gente necesita no es un mejor político, no es un mejor partido. Necesita a Jesucristo. Pero si nos bajamos al humano, pues sí se necesitan políticos honestos, ¿no? Que realmente vean por el bien de la gente. Si se necesitan políticas, mujeres políticas, pues íntegras, que no griten tanto y que estén ofendiéndose tanto. Yo les dije hace un par de domingos que están ustedes, los que les tocó este tiempo, estamos por elegir presidente el próximo junio, mes de junio. Escúchenme bien, ustedes van a ser testigos de los ataques que entre los políticos van a hacerse unos contra otros. Tampoco podemos decir, no, pues a mí no me interesa, no, pues es que vivimos aquí también, ¿no? Yo no estoy desechando tampoco así, de tajo. Yo estoy poniendo por encima el Evangelio, que es finalmente el que nos hace trascender. Pero sí se necesita aquí. Mira, tú, como ya dejaste de ser la lista que leímos ahí, si tú fueras policía, sería bueno, ¿no? ¿Sí o no? Si fueras soldado, si tú fueras una regidora, ahorita que ya tienes a Cristo, que nada más que te vas a encontrar con el diablo cara a cara. Y con los primeros que te vas a encontrar, vas a ser, si tú eres regidor, con el otro regidor.
Oye, hay un buen business, te va a decir. Y el policía, oye, hay un jale. Es un secuestro, pero pues está bien planeado. Tú nada más haces esto. No, yo soy cristiano. Cristiano, yo también soy, dicen. Pero aquí lo vamos a dejar. ¿El cristianismo necesita la política? No. Necesitamos un Salvador. Nos quedamos con eso, amén. Denle un aplauso al Señor. Pónganse de pie y démosle gracias al Señor por su Hijo Jesús, por el Evangelio, porque Él gobierna sobre todo y sobre todos. Y quien quede de presidenta, porque sí o sí va a ser una mujer, hay que orar por la que quede, quien sea, ¿sí? Para que Dios en su misericordia pues las use para el bien común. Amén. Aunque haciendo el bien a otros no les va a gustar, nadie va a no hay contentamiento en ningún país. Pero nosotros estamos contentos porque nuestra provisión viene de Dios, porque nuestra seguridad viene de Dios y con Él nos quedamos. Pero sí hay que ir a votar, y hablaremos luego de eso. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra está la respuesta para este tema. Y sin duda que lo más elevado, lo más alto es que Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Y los que estaban perdidos pertenecían a distintos partidos políticos. Unos eran gobernantes, otros gobernados, otros eran esclavos. Y tú no viniste a quitar muchas cosas que siguieron después de que Jesús murió en la cruz, pero viniste a transformar el corazón del gobernador, del sacerdote, del hacendado, del esclavo, del publicano, cobrador de impuestos, de la prostituta. Y la política no tuvo nada que ver. Tuvo que ver tu sacrificio, Señor. Pero estamos en un mundo que necesita ser gobernado y tú has permitido, Señor, que en la sabiduría y entendimiento de los hombres hiciéramos leyes para una mejor convivencia, y de ahí surgió lo que hoy llamamos política. Pero se ha corrompido tanto que ahora prácticamente podemos decir, con Cristo no necesitamos la política para que nos beneficie en ningún sentido, porque todo viene de ti y nosotros somos bendecidos, Señor. Pero también oramos por los que nos gobiernan, por los que nos van a gobernar, por aquellos que tienen responsabilidades que son riesgosas, como los policías, los soldados. Hay mucha maldad en el mundo y no hay política perfecta que los elimine por completo. Siempre va a haber gente de corazón malo porque te han rechazado a ti, pero cuando cualquier ser humano, por más corrupto y perverso y maligno que sea, abre su corazón para que tú llegues, Señor, y le des una nueva vida, y es cuando viene la transformación. Y vuelves a los hombres y a las mujeres en mejores esposas, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores empresarios, mejores padres de familia, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos. Somos bendecidos, Señor, y agradecidos contigo porque un día Jesús llegó a nuestro corazón, y esa es Jesús y su palabra la que debemos divulgar, y no a ningún político ni ninguna política. Es a Jesús. Adorémosle.
Habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo siendo el Rey Supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. Jesús, ante ti nos humillamos. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es
Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. No se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad yo quiero adorar. Solo ante ti me postraré. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén y amén. Dale gloria a Jesús. Eres nuestro Rey soberano, Señor. Y hoy exaltamos, Señor, tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Puedes dar un grito de alegría porque estamos en manos de nuestro Rey y Él tiene todo bajo control. Amén. Vamos entonces a despedirnos entendiendo que el Señor es quien gobierna sobre todos nosotros. Amén.